¿Quién de aquí es fanático de las historias que hielan el alma? Porque hoy traje uno. Material que te hará repensar cada paso que des en la calle después del anochecer. Estas no son leyendas urbanas ni historias de terror inventadas, son historias reales, recopiladas de un foro con más de una década de existencia, donde las personas compartieron experiencias que marcarían a cualquiera para siempre. Y mira, cómo se ve. Solo una secuencia de hechos comunes puede ocultar un final tan inesperado, que tendrás que mirar hasta el último segundo para entender la dimensión de pesadilla. Antes de sumergirnos en estas narrativas, hazte un favor, imagínate en el lugar de estas personas. Siente el escalofrío que te recorre la espalda, el nudo en la garganta, la adrenalina corriendo en las venas. Porque estas historias no tratan sobre monstruos o fantasmas, sino sobre el terror que acecha en la vida cotidiana, disfrazado de normalidad. Y si aún no lo estás suscrito aquí, ahora es el momento, cada me gusta y cada compartir ayuda a tomar esto. Contenta a más personas que como tú buscan ese escalofrío genuino. Ah, y no. No olvides seguirme en Telegram, allí publico historias que no encajan en él. Vídeos, esos que te mantendrán despierto por la noche. Comencemos con algo rápido, pero que te hará cuestionar cada sombra en tu camino. Era una noche cualquiera en una pequeña ciudad universitaria, de esas en las que todo el mundo se conocen o al menos se cruzan. Vivía a solo unos pasos de bares del centro, por lo que era común ver gente que regresaba tarde, algunos más molestos que otros. Esa mañana, mientras fumaba un cigarrillo en las escaleras de mi edificio, libro en mano, cabeza llena de teorías para el examen del día siguiente, vi a una chica que nunca antes había visto caminando por la calle. Vivía en el apartamento de la planta baja, al lado el mío, y ella estaba claramente borracha, pasos tambaleantes, riéndose libremente. Apenas tuve tiempo. Tenía que cerrar la puerta cuando apareció un tipo de la nada, como si el asfalto lo hubiera escupido. Llamó a la puerta. Ella la abrió. Lo que vino después fue una escena tan extraña que mi instinto me gritó que no me quitara la ropa. Ojos desde allí. El chico empezó a presentarse como si fueran viejos amigos en una hora que era cercana a las 3 de la madrugada. ¿Quién con buena conciencia se presente en casa de un extraño en ese momento? Aunque estaba borracha, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Cierto, pero no sabía cómo salir de la situación. Él, a su vez, actuó con calma. Inquietante, le pasó la mano por el pelo 3 veces, como poniendo a prueba los límites. Y trató de acercarse a la puerta lentamente, como un depredador que conoce a su presa. Está acorralado. Yo afuera, me propuse hacer ruido con el libro, lo dejé. Por supuesto que hubo testigos. Después de 10 minutos que parecieron una eternidad, desapareció tan abruptamente como había aparecido. Llamamos a la policía. Días después se publicó un boceto del rostro del hombre y él. Las llamadas no dejaron de llegar. Era un criminal en serie, especializado en acercarse a mujeres solas que salen de bares, haciéndose pasar por taxistas para ganarse confianza. Esa chica tuvo suerte, vivía tan cerca que él no tuvo tiempo de pon tu plan en práctica. ¿Pero cuántos otros no tuvieron tanta suerte? Ahora prepárate para una historia que te hará evitar los parques por la noche, o tal vez incluso durante el día. Estaba paseando a mi perro por un parque en London, Ontario, uno de esos lugares tranquilos donde las casas de lujo tienen vistas al río Támesis y los senderos invitan en largas caminatas. El sol pegaba fuerte y mi perrito, sediento, me llevó a la orilla del río de agua. Fue entonces cuando escuchamos un ruido rítmico de martillazos proveniente de un patio trasero. Detrás de un muro alto, de esos que esconden más de lo que protegen. Deben ser construyendo algo, pensé. Hasta que cesaron los golpes. Y una voz masculina seca cortó el silencio: cállate. Nadie sabe que estás aquí. La sangre se heló. Los martillazos volvieron, ahora con un peso siniestro. Corrí de regreso al sendero con el corazón acelerado, y me encontré con la fachada de la casa. 1.
Un hombre vestido de camuflaje salió por la puerta empujando un carro oxidado. Hacia dos furgonetas sospechosas estacionadas enfrente. Nuestros ojos se encontraron. Él. Interrumpido. Me miró fijamente inmóvil, hasta que me aparté lo suficiente como para sentir. ¿Seguro? Llamé a la policía tan pronto como llegué a casa. Pero hasta el día de hoy no lo sé y... Ni siquiera quiero saber qué estaba pasando allí. Y finalmente una historia que demuestra que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pasado. Crecí en Dakota del Norte, un lugar donde el viento aúlla más fuerte que la gente y él. Los secretos están enterrados profundamente. Cuando era adolescente, mi grupo de amigos tenía una obsesión morbosa, investigamos crímenes locales, aquellos que caían en el olvido. Armado con cámaras baratas y coraje alimentado por la cerveza. Mala calidad, íbamos a los lugares de los asesinatos como turistas macabros. Hasta. Las opciones se han acabado. Dakota del Norte no es exactamente un foco de delincuencia. Así que nos lanzamos a explorar granjas abandonadas, esas que el tiempo se ha tragado. Aprendí a reconocer las señales, hileras de árboles plantados en formación militar. Buzones oxidados, caminos de tierra que no llevan a ninguna parte. Así es como la encontramos. Una casa no tan antigua, pero ya cubierta por el polvo del abandono. Los candados de las puertas cedieron con una patada. Adentro olor a moho y recuerdo. La cocina estaba intacta demasiado. La mesa está puesta, los cubiertos alineados y la vajilla impecable. Nunca había visto nada parecido en las decenas de casas que invadimos. En el refrigerador. Los restos de comida se pudren durante décadas, en armarios, latas y paquetes de galletas, como si alguien hubiera salido a comprar leche y nunca regresó. Encontramos correspondencia de junio de 1978. Una revista ovni en la habitación. Con la cubierta amarillenta por el tiempo. Fotos familiares en las paredes, padre, madre, dos hijos. Sonriendo a un futuro que nunca llegó. Todo era demasiado normal. Y fue. Eso es exactamente lo que me lastimó los ojos. Hasta que subimos las escaleras. Compartimos las 3 puertas entre nosotros. La que tenía era claramente la habitación de un chico. No entré. Un grito recorrió el pasillo, de esos que hacen que él vuelta del estómago. Todos se reunieron alrededor, preguntando al mismo tiempo, hasta que 2 de los que habían entrado en la otra habitación lograron balbucear, «Tienes que verlo». Temblando abrí la puerta. La escena era cruelmente realista. Una cama de matrimonio, sábanas estiradas hasta la cintura. Sobre la almohada, un muñeco del tamaño de una persona. Pelo negro como boca de lobo, piel pálida, ojos vidriosos que brillaban a la luz de la linterna. Las manos. Descansaba sobre la manta. Y la cabeza estaba ligeramente vuelta hacia la puerta. Como si nos estuviera esperando. No fue una coincidencia. Alguien había colocado esa cosa allí deliberadamente mientras el resto de la casa fue abandonada apresuradamente. Corremos como nunca antes. Solo en el coche a kilómetros de distancia, nos golpeó el peso. En medio del caos del abandono, alguien se había tomado el tiempo de arreglar ese muñeco. No empacar ropa, no guardar fotos, no llevar comida. Justo. Para garantizar que cuando alguien finalmente entrara a esa habitación, fuera recibido por esa mirada. ¿Y lo peor? Funcionó. Una de las últimas acciones en ese lugar fue posicionar ese maldito muñeco. Intentamos averiguar qué había pasado con la familia, pero no encontramos nada. Ninguno accidente. Nada de asesinatos brutales. No hay rastro de parientes lejanos. Justo. Esa casa absurda, una cápsula del tiempo en medio de la nada. Más tarde. Descubrimos que el condado había confiscado la propiedad por falta de pago de impuestos, de ahí los candados. Pero nunca supimos qué les pasó realmente. Y sobre todo, nunca entendemos por qué dejaron esa cosa allí.
Trabajando como paramédico me asignaron un incidente de rutina, un ataque en un barrio conflictivo. Eran casi las 10 de la noche cuando llegamos a la dirección. Un hombre estaba de pie, gritando con voz aguda y aguda entre dos autos. Estacionado. Intentamos calmarlo. Al principio pensé que él era el víctima. Pero tan pronto como rodeamos los vehículos con la camilla, la escena se reveló en toda tu crueldad. La carrocería estaba apoyada contra un Mini Cooper, reblandecida, casi derretida en la cuneta. Nunca olvidaré esos 2 segundos en los que, al doblar la esquina, mi cerebro se negó a aceptar lo que vio. Al principio pensé que estaba vivo mirándome. Entonces me di cuenta de que estaba mirando a través de mí. Y entonces finalmente entendí, él estaba muerto. Sin camisa, con el torso y el abdomen destrozados por decenas de puñaladas. No esos cortes limpios que vemos en las películas, sino cortes salvajes como si alguien le hubiera desgarrado la carne con ira. Fue asqueroso. Fue algo personal. Mientras realizábamos RCP, el hombre en la acera seguía gritando con la voz temblorosa. Llorando y preguntando si su compañero de cuarto estaría bien. Lo llevaron al hospital, pero todos lo sabíamos, no tenía ninguna posibilidad. Cuando el médico declaró la muerte, la policía se acercó para darnos los detalles. La versión inicial era que la víctima había salido a fumar y fue encontrada apuñalada en la calle por su colega. Departamento. Pero después de que nos fuimos, alguien notó un rastro de sangre que salía del casa hacia la acera. Cuando la policía empezó a interrogar al compañero de cuarto al respecto, corrió adentro y se encerró. En ese momento el SWAT ya estaba en camino. En otras palabras, detrás de nosotros estaba el hombre que probablemente había desmembrado a nuestro paciente. Yo la mayor parte del tiempo que estuvimos allí. Y no tenía idea. Hace años le alquilé un apartamento a un amigo. Había renovado el lugar recientemente, pero no pudo venderlo, así que me ofreció como inquilino. Luego me di cuenta de que algo andaba muy mal con el vecino de al lado. Una mujer de unos 45 años, pero aparentaba 70. Pasaba noches enteras escuchando programas religiosos. A todo volumen, hablando sola en tono agitado. El ruido era insoportable. Una noche llamé a su puerta para pedirle que bajara el volumen. Cuando ella lo abrió, pude ver el interior, paredes cubiertas de cruces pintadas a mano, palabras como Jesús y ángeles garabateados con letras temblorosas. Las ventanas estaban pintadas de negro, bloqueando cualquier luz. El olor a humedad era sofocante, la alfombra envejecida. Manchado de amarillo, heces de perro esparcidas por todas partes, aunque nunca vi ninguna animal allí. Ella simplemente me miró fijamente, cerró la puerta en mis narices y subió la calefacción. Volumen. La noche siguiente mi novia estaba durmiendo conmigo cuando me desperté sintiéndome que alguien estaba parado al lado de la cama, mirándonos. Pensé que era alucinación hasta que se dio cuenta de que era ella, sosteniendo algo en su mano. Había entrado en mi apartamento sin hacer ruido. No sé cuánto tiempo permaneció allí. Deberías cerrar la puerta por la noche, dijo antes de marcharse como si nada. A la mañana siguiente escuché ruidos extraños provenientes de debajo de la ventana del dormitorio. Era ella, hablando sola en un lenguaje incomprensible, sosteniendo una bolsa de plástico con la restos podridos de un perro muerto. El calor era insoportable y el hedor, incluso peor. En ese momento el miedo me paralizó. Estaba claramente loca. Corrí hacia arriba. Llamar a la puerta de la vecina de arriba, quien me dijo, pálida, que ella también había. Entró a su departamento mientras miraba televisión con sus hijos. Llegué a... Tomé un refrigerio y la encontré detrás del sofá, simplemente mirando. Fue entonces cuando entendí lo que ella sostenía esa noche, al lado de mi cama. Llamé a la policía. Ya la conocían, una peligrosa esquizofrénica que se negó a tomar medicamentos. Pero como era su casa, no podían entrar sin
Consentir. La única opción era arrestarla si se marchaba. Esperé 2 días hasta. Se les acabaron los cigarrillos. A las 2 de la madrugada la oí salir a comprar más. En 2 minutos antes se encontraban en el lugar 3 vehículos y una patrulla especial. Se la llevaron. Aunque y en menos de 1 minuto, era como si ella nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, ella aparece en mis pesadillas, parada a los pies de mi cama. Viendo dormir. Esta historia siempre despierta curiosidad. Muchos preguntan por qué la policía no la arrestó cuando irrumpió en su departamento. La respuesta es simple: no había señales. En caso de robo no se robó nada. Sin pruebas, sin acción. Y sí, fue lo más experiencia loca que he experimentado alguna vez. Pero en ese sentido, hay otra historia que encaja perfectamente aquí. Hace unos años, mi mejor amigo y yo hicimos un viaje por Estados Unidos para asistir a un festival de música. Uno de nuestros amigos decidió volver con nosotros porque necesitaba estudiar, mientras que los demás todavía no querían irse. Acordamos conducir sin detenerse, turnándose al volante. Fueron 24 horas en el camino. Y fue entonces cuando yo estaba conduciendo alrededor de las 2 de la madrugada, que todo empezó. El cielo estaba tan claro que parecía falso, la luna llena iluminaba el camino como un destacar. El aire tenía un olor extraño, casi festivo, como si la noche hubiera terminado. Creado solo para nosotros. Hasta que noté algo extraño, el GPS nos llevó a una carretera rural y de repente nos encontramos en medio de un inmenso valle. Solo campos. Sin casas. Sin coches. Hacía horas que no veíamos ninguna señal de vida. Poco después perdimos la señal del satélite, sin radio, sin navegación, sin teléfono. No me preocupé. Sabía que era. Simplemente siga ese camino por unas horas más. 20 minutos después de que entramos en ese valle desconectado, vi un puente. Adelante. Y al acercarme noté un auto estacionado al costado de la carretera. En primer lugar. Ver, nada más. Después de todo, la gente para todo el tiempo, ¿verdad? A primera vista, nada extraordinario, solo un coche parado, como tantos otros. Otros los vemos en las carreteras. Pero algo andaba mal. Algo que me hizo apretar más mi agarre. Girando más fuerte sin siquiera darme cuenta. Las ventanas estaban completamente a oscuras. No ese tono ligeramente ahumado que algunos conductores los prefieren, pero opacos, como si estuvieran pintados o cubiertos. Adentro. Y bajo la luz plateada de la luna llena, que iluminaba cada guijarro del camino, era imposible ver nada a través de ese cristal. Ni una cifra, ni una movimiento, ni siquiera el brillo de un panel iluminado. Era como si el coche fuera un bloque sólido de sombra, abandonado allí en medio de la nada. Qué extraño, pensé. ¿Quién iba a pensar que alguien acabaría aquí, justo en este tramo? Pero luego, a medida que nos acercábamos, otro detalle llamó nuestra atención: no había señales. Sin identificación, sin número, sin marca para indicar dónde ese vehículo había llegado. Era como si hubiera brotado del propio asfalto, un objeto sin historia, sin dueño. Debieron haberlo abandonado, murmuró mi amigo, todavía somnoliento. Tal vez lo haya hecho roto y el dueño se fue a pie. Era la explicación más lógica. Después de todo, en lugares como este la gente hace cosas. Desesperado. Pero cuando pasamos el auto, algo sucedió. Se encendieron las luces. No era una luz intermitente ni una señal de emergencia. Eran los faros principales. Brillando intensamente, como si alguien hubiera girado la llave en el encendido en ese momento exacto. Momento. Y entonces el motor rugió. El auto se movió. No fue un comienzo repentino, sino un movimiento suave, casi natural, como si él siempre había estado ahí, esperándonos. Y ahora nos siguió. ¿Qué demonios? Mi amigo se enderezó y de repente se despertó por completo. No respondí.
Mis ojos estaban pegados al espejo retrovisor, donde dos luces. Los ojos amarillentos atraviesan la oscuridad como ojos depredadores. La distancia entre nosotros y él. El coche era constante, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Como si él supiera exactamente dónde quedarnos para mantenernos en tensión. Tal vez sea solo un chico perdido, traté de racionalizar, pero mi voz sonó falsa hasta que. Para mí. Debió vernos pasar y decidió seguirnos para no estar solo. Pero las ventanas están oscuras. La falta de señales. El hecho de que nadie se detuviera en ese valle, él. No será por una muy mala razón. El coche siguió detrás de nosotros. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue miedo. Era algo más primario, una certeza visceral que me recorrió como una descarga eléctrica. Esa cosa no debería estar ahí. Y peor aún, ella no nos dejaría. Vete tan fácil. Acelera, susurró mi amigo como si el auto pudiera oírlo. Ya estaba haciendo eso. Pero el coche que iba detrás también aceleró. El camino era recto, sin salidas, sin puestos de control, sin alma viviente en kilómetros a la redonda. Solo nosotros, la noche y esa cosa que nos perseguía con una paciencia aterradora. Y pisé el acelerador, el motor de mi auto rugió, pero la distancia no aumentó. Fue como si estuviéramos atrapados en un bucle, una persecución interminable donde las reglas no tenían sentido. Fue entonces cuando lo vi. Algo en la pista. Una figura oscura, extendida de un lado a otro, bloqueando el paso. Boleto. ¿Qué es eso? Mi amigo se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. No respondí. Mis dedos se blanquearon sobre el volante. Era un cuerpo. O al menos parecía un cuerpo. Una silueta humana, tumbada boca abajo, inmóvil. No había sangre, no había movimiento. Solo eso arrojado allí como cebo. No podemos parar, dije con voz ronca. No pararemos. Pero el coche que iba detrás de nosotros redujo la velocidad. Por un segundo pensé que iba a frenar, que se iba a rendir. Pero no. Solo redujo él. Velocidad como si observara. Como si quisiera ver qué haríamos. Es una trampa, susurró mi amigo. Lo sabía. Cada instinto mío gritaba eso. El cuerpo estaba muy bien posicionado. El camino era angosto con zanjas profundas. En ambos lados. No había lugar para desviarse. Y si nos detuviéramos, estaríamos arrinconado. Agárrate fuerte, te lo advertí. Y pasé. El impacto fue sordo como si hubiéramos atropellado un saco de arena. El auto se balanceó pero seguí adelante sin reducir la velocidad. En el espejo retrovisor vi el auto. El perseguidor duda por un segundo como si evaluara antes de regresar. Para seguirnos. Pero entonces algo cambió. Aceleró. No como antes, manteniendo la distancia. Esta vez vino con todo como si tuviera. Decidió que el juego había terminado. Mierda. Mi amigo se aferró al tablero. Presioné el acelerador a fondo. El motor aulló, las ruedas patinaron y durante unos instantes. Segundos parecía que no íbamos a lograrlo. Pero entonces el coche que iba detrás giró bruscamente. Él lo hizo. Un giro brusco casi perdiendo el control, antes de frenar y retroceder como si había sido arrastrado por una fuerza invisible. En cuestión de segundos desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. Silencio. Solo el sonido de nuestros corazones latiendo, el motor jadeando y el viento cortando la noche. ¿Qué fue eso? Mi amigo estaba pálido, le temblaban las manos. No respondí. Todavía no pude. Porque cuando miré hacia atrás por última vez vi algo. El cuerpo que habíamos atropellado no era un cuerpo. Era un espantapájaros. Y en medio de aquellos harapos rotos algo brilló. Espinas. Grandes, afiladas, incrustadas en la estructura de madera como garras. Si nos hubiéramos detenido, si hubiéramos sido ese auto más pequeño y más bajo.
Querían pincharnos los neumáticos, murmuró mi amigo con la voz entrecortada. Querían mantenernos atrapados aquí. Y entonces, como si el universo quisiera confirmar nuestros peores temores, el signo del. El celular volvió. Una avalancha de notificaciones inundó la pantalla. Alerta de secuestro, 3 personas desaparecidas en la región. Último contacto. Alrededor de las 8 de la tarde sospechosas de trampas explosivas en carreteras secundarias. Nos miramos el uno al otro. Era exactamente el momento en que habíamos entrado en ese valle. Y exactamente el tipo de coche que nos había perseguido. Salí del auto con las piernas temblorosas, mi corazón latía tan fuerte que parecía queriendo romper las costillas. Pero no había nadie. Sin rastro, sin sombra. Solo el asfalto frío y el silencio espeso de la carretera desierta. Fue en ese momento que decidí ignorarlo para siempre. El hombre nunca cambió. Siempre la misma apariencia, estatura media, alrededor de los 30 años, cabello castaño claro, camisa a cuadros verde y pantalón beige. Una imagen. Grabado en mi memoria, repetido como una película maldita en bucle. En aquella época ya existía Internet y yo mismo me diagnosticé esquizofrenia. Me lo guardé todo para mí, temiendo que me encerraran en una institución mental. Más tarde descubrí que tenía razón, pero en ese momento era la única explicación que se me ocurrió. Tenía sentido. Entonces me tragué el terror y seguí viviendo con ese secreto. 2 años después, mi familia se mudó a otro estado. Tan pronto como cruzamos el puerta del nuevo hogar, todo se detuvo. Nunca volví a ver ni oír nada inexplicable. Como si ese lugar, esa casa, había sido el portal a algo que no pertenecía aquí. Mundo. Pasaron 2 años más. Ya estaba en la fase de visita a la universidad y mi madre me acompañaba en largos viajes en coche. 5 horas por carretera. Conversaciones interminables, confesiones al sonido del motor. Fue en una de esas noches, hablando sobre lo paranormal, que mencionó creer en espíritus y entidades. Algo en me espetó. ¿Ahora o nunca? Mamá, comencé vacilando. Sé que esto va a parecer una locura, pero en nuestro viejo casa vi cosas. Se volvió hacia mí tan rápidamente que su cinturón de seguridad chirrió. Los ojos. Con los ojos muy abiertos y la voz un susurro ronco. ¿Viste al hombre de la camisa a cuadros verdes? Se me heló la sangre. Nunca le había descrito esa figura a nadie. Pero ella lo sabía. Escuché. Exactamente a quien había visto durante años. Esto no fue una coincidencia. Fue confirmación tan aterradora que hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, siento el sabor metálico de miedo en la boca. Y ahora por primera vez y probablemente la última, cuento esta historia. Regresábamos de Atlanta, Georgia, y nos dirigíamos a Lexington, Carolina del Sur, para visitar a mis padres. Conducir de noche siempre ha sido mi preferencia, menos tráfico, más el silencio, la sensación de que el mundo te pertenece solo a ti. Había alrededor de 3 de mañana. Habíamos parado en una gasolinera para tomar un café, tardó 1 hora en llegar. Mi novia dormía profundamente a mi lado mientras yo escuchaba música. La radio estaba baja, los faros cortaban la oscuridad como espadas. Fue entonces cuando lo vi. A primera vista pensé que era un conductor de coche. Una figura esbelta, alta, casi fundida con la noche. Pero a medida que me acercaba, los detalles comenzaron a revelarse y algo dentro de mí gritó que esto no era humano. A 6 metros de distancia, la criatura se volvió. Tus ojos, o lo que deberían ser ojos, eran 2 cavidades negras y vacías, como agujeros que chupaban la luz del alrededor. Su postura era demasiado humana, erguida, bípeda, con una naturalidad que hacía. Se me revuelve el estómago. No era un animal. No era un hombre. Fue un oleno. Sí sé cómo suena. He visto ciervos levantarse sobre sus patas traseras para luchar, pero aún así mantienen algo de su esencia animal.
¿Aquel? Eso estaba pasando. Como nosotros. Y me miró con una intensidad que rompió algo dentro de mí. 30 segundos. Ese fue el tiempo que me tomó pasarlo, pero esos segundos. Extendido como una eternidad de terror. Cuando finalmente alcancé a la criatura, mi cuerpo colapsó. Le temblaban las manos sobre el volante, el sudor le corría frío por él cuello y luego, por primera vez en mi vida, tuve un ataque de pánico tan violento que pensé que iba a morir. Desperté a mi novia gritando, rogándole que me mantuviera lúcido hasta. Llegamos al siguiente poste iluminado. No iba a detener ese tramo del camino. No. Con eso tan cerca. Cuando estacionamos, me desplomé. Lloré como nunca antes había llorado, incapaz de hablar, respirar, hacer cualquier cosa que no sea acurrucarse en el banco, sacudido por hipoconvulsivo. Le tomó media hora calmarme lo suficiente como para poder. Podría decir lo que había visto. No creo que ella lo creyera. Pero vio el terror en mis ojos. Sintió desesperación en mi voz. Y aún sin entenderlo, tomó mi mano hasta que nos alcanzó el alba. Sálvame de esa noche. Hasta el día de hoy, años después, él regresa en mis sueños. Me despierto presa del pánico, sudorosa, con lágrimas quemando tu rostro. Mi novia, ahora mi esposa, o se rió pensando que es una broma, o se da vuelta sin saber cómo consolarme. Pero sé lo que vi. Y. Sé que esa cosa me perseguirá hasta mi último aliento. Gracias por todas las palabras de apoyo. No estoy seguro de estar más aliviado sabiendo que otros han visto cosas similares y si eso demuestra que no estoy loco o sí. Me aterroriza aún más confirmar que estas cosas existen. De todos modos, ahora solo conduzco durante el día. En 2005 mi prima y yo conducíamos de regreso por un camino de tierra en el sur de Alabama. Rodeado de pantanos y una oscuridad tan espesa que parecía sólida. Él condujo y yo. Estaba hojeando un CD cuando de repente empezó a hiperventilar con las manos, apretando el volante como si fuera a desintegrarse. ¡Al coche! Grité pensando que íbamos a chocar. Él se negó. Categóricamente. Yo tampoco quería volver a mi casa, perdida en ese pantano. Así que condujimos otros 20 minutos hasta el Walmart más cercano. Cuando estacionamos, me miró con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. Fue exactamente como lo que acabas de describir. Solo, gris. Como una llama. Pero no era una llama. Nunca había estado tan asustado, ni siquiera cuando fuimos atacados por cabezas rapadas. En una furgoneta. Y al leer tu historia se me puso la piel de gallina. Porque hay algo ahí fuera. Y no lo es. Amigable. Ahora cuéntame, ¿qué historia te parece más aterradora? Para mí el viejo. Con el taladro todavía me hace sudar frío solo de pensarlo. Despertarte en medio de la noche y ver a una señora de pelo blanco parada frente a ti, taladro en mano, mientras un perro ladra dentro de una bolsa de plástico. Esto no solo da miedo, es repugnante. ¿Quién sabe qué? ¿Qué pasaba por su cabeza? O peor, ¿qué planeaba hacer con eso? ¿Herramienta? Déjalo en los comentarios, ¿qué historia te marcó? Y si tienen alguno. Experiencia paranormal, cuenta. Los mejores, los llevo al siguiente vídeo. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima, si es que alguna vez lo sobreviviremos. Adiós.